Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Jueces, capítulo 16, versículo 16 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la apariencia de piedad. La apariencia de piedad. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Este mensaje para mí también es un tema muy importante en este tiempo: la apariencia de piedad. Queridos hermanos, para guardar nuestra fe, no debemos engañarnos con la apariencia de piedad a nosotros mismos. Lo que debemos cuidarnos en la fe es engañarse a sí mismo con la apariencia de piedad. Ser cristiano no garantiza que voy a ser un discípulo de Jesucristo. Dice que la mayoría de los cristianos terminan como religiosos sin llegar a ser discípulos de Jesús. Mucha gente viene a la iglesia, pero no hay mucha gente que luche por convertirse en discípulo de Jesús. Para convertirse en un discípulo de Jesús, hay que vivir una vida de discípulo de Jesús. Jesús quiere que nosotros seamos su discípulo, no simplemente un oyente. No nos engañemos a nosotros mismos con nuestra apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. La verdadera religión es de naturaleza espiritual, pero inevitablemente toma alguna forma o aspecto. Hay bautismo, hay cena del Señor, hay culto, hay diferentes servicios. Por asistir a la iglesia puede tener la apariencia de piedad, pero puede ser que no tenga nada de la eficacia de piedad. Puede tener la apariencia, pero puede ser que no tenga nada de la eficacia de piedad. Los creyentes deben convertirse en personas que pasan de la apariencia de piedad a la eficacia de piedad. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitad, dice apóstol Pablo.
En los posteriores días, en los últimos tiempos, muchos tendrán apariencia de piedad, pero la mayoría negarán la eficacia de piedad. De esto hay que evitar, dice el apóstol Pablo. Uno de los problemas más serios para una persona es el problema de narcisismo. Es un problema que cae en autosatisfacción y no llega a conocer en absoluto la realidad de uno mismo. Cuando uno cae en este narcisismo, la vida de tales personas puede llegar a ser una vida lamentable y miserable. Muchas personas pueden pensar en sí mismos como rica, bien informada, inteligente y bien educada. Pero para Dios puede ser que no sea así. En el libro de Apocalipsis, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea, que simboliza a la iglesia de hoy con este mensaje. Mire lo que Jesús advierte. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice así el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mire lo que dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, mucha gente quedan ciego y no se ve a sí mismo. Y se cae en autosatisfacción y no llega a ver su realidad. Hermanos, esta es la realidad de la iglesia hoy en día, iglesia de la Odisea. Aunque haya apariencia de piedad, no pueden llegar a la piedad. ¿Sabe por qué? Por causa de hipocresía. Tendrán apariencia, aspecto de piedad, pero no pueden llegar a la piedad ni pueden gozar de su eficacia por causa de la fe de hipocresía. Una de las mayores enfermedades de la vida espiritual es la hipocresía. ¿Saben lo que significa la palabra hipocresía? La palabra hipocresía tiene un significado de actuar. Actuar es del idioma original. La palabra hipocresía es actuar. ¿Cómo actúa un actor? Actuar no es real, sino parecer como si fuera real. Esa es la palabra hipocresía y muchos creyentes caen en esta fe de hipocresía con su apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Hermanos, como un actor asumiera un determinado papel para actuar, así se está actuando hoy en día mucho creyente con su apariencia de piedad. La fe de hipocresía es un creyente que vivía una vida centrada a Dios, pero llega a vivir una vida centrada a la persona. O sea, están actuando delante de la persona para que le vea. Esto se convierte en una fe que se engaña a sí misma y con la apariencia de piedad se pone satisfecho. Es un engaño, es un autoengaño. El pastor Charles Spurgeon dijo así:
comparó así la fe de hipocresía. La hipocresía es como una nube sin lluvia, un arroyo seco sin una gota de agua. Así es. Engañarse a sí mismo. Se comparó con un actor de teatro disfrazado del rey, caminando dignamente en el escenario y luego regresa a su casa, a su vida real, pobre, vergonzosa, después de actuar la obra. Hoy en día, mucha gente con la apariencia de piedad está actuando y cae en narcisismo y piensan que están bien espiritualmente. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús dijo bien claramente de que la apariencia no puede reemplazar el contenido. Las 10 vírgenes tenían la apariencia, todo igual, pero en su lámpara no había el aceite, el contenido. Hermanos, la apariencia no se puede reemplazar el contenido. Necesitamos saber que la apariencia y la formalidad no puede sustituir la verdad. Y este es un tema muy importante para la iglesia de este tiempo. Ayer llegué a pensar editar un libro de estos tipos de mensajes para que pueda compartir con mucha gente. Hermanos, uno que asiste al culto, que ora, que hace evangelismo y que hace trabajo voluntario, puede convertirse en una persona que se engaña a sí misma con la apariencia de piedad. Tendrá la misma apariencia de estas 10 vírgenes. Muchos pastores dicen cosas buenas y predican, pero pueden ser engañados por sus actuaciones. Se está actuando, se está haciendo un show delante de los hombres. No tenemos que caer en esta trampa de piedad, de apariencia de piedad. Hermano, mira lo que dice Jesús, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un tema bien serio este mensaje de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir Jesús? Mire, entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano, el mensaje fuerte del Señor. La hipocresía es un resultado de aquellas personas que no conocen acerca de Dios. Quien conoce a Dios nunca caería en la hipocresía. Caen en la hipocresía porque no conocen de verdad a Dios. Una relación sin intimidad con Dios solo crea hipocresía y formalidad. La hipocresía es actuar frente a los hombres sin considerar a Dios. Y esta actitud puede ser un acto que engaña y que desprecia a nuestro Dios. Hermano, por eso, si queremos guardar nuestra fe, no tenemos que caer, no tenemos que engañar a nosotros mismos con la apariencia de piedad. No se deje engañar con eso, hermanos. O sea, me incluyo a mí. ¿De qué está hablando el texto de hoy?
El texto de hoy es un texto bien conocido de Sansón. Pero ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy habla de esto. Los que se engañan con la apariencia de piedad, mire, serán desechados por Dios. Aquellos que se engañan con la apariencia de piedad serán desechados, serán abandonados por Dios. Sansón cayó en la trampa de piedad y se engañó a sí mismo. Veamos, hermanos, Sansón dijo que nunca tuvo una navaja en la cabeza y que él era nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Mira lo que dice. Sansón dice que él es nazareo porque nunca había puesto navaja en su cabeza. Pero hermano, la vida de Sansón no fue de un nazareo. Sansón dice que era nazareo porque no había cortado el cabello, pero la vida de Sansón no era una vida de un nazareo. La vida de Sansón fue una vida de libertinaje e intemperancia. Esa era la vida de Sansón. Y él dice que era nazareo porque no se ha cortado su cabello. Locura está diciendo. La misma cosa está diciendo hoy en día los pastores y muchos creyentes. Veamos el texto de hoy, versículo 17. Sansón está diciendo, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, miren lo que dice Sansón, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Mire, hermano, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí hay un punto que tenemos que aclarar. ¿Cómo se entiende Sansón de sí mismo todavía? Sansón se entiende a sí mismo como un nazareo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice que no me puse una navaja en la cabeza. Esta es una gran confusión de Sansón. Sansón todavía dice que es nazareo porque su pelo estaba largo. Pero, hermano, permítame preguntarle, ¿Sansón era realmente un nazareo? Un nazareo es una persona que no bebía y que no bebía vino ni alcohol. Sin embargo, Sansón celebró varias fiestas de boda. En ese tiempo no había fiesta sin alcohol en la cultura filistea. Así que Sansón fue un bebedor. Además, un nazareo debía apartarse su cuerpo para mantener santo y limpio como nazareo. Sin embargo, Sansón se casó con una mujer pagana y encima se enamoró de una ramera, quien quería arruinar su vida. Y cuando los filisteos agarraron a Sansón y arrancaron sus ojos, Sansón estaba borracho y durmiendo en los brazos de una ramera, una prostituta. Lo único que hizo bien fue que no se puso navaja en su cabeza. Por eso pensaba que él era piadoso, que él era nazareo. Y decía orgullosamente que era el nazareo del vientre de su madre porque no se había cortado su cabello. Este fue el gran error y orgullo espiritual de Sansón. La Biblia dice que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Sansón, el Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón. Y él seguía pensando que era nazareo porque no había cortado su cabello.
Hoy en día, hermano, mucha gente, muchos creyentes caen en esta confusión. La misma cosa puede suceder con nosotros también. Yo soy creyente de nacimiento, yo asisto a la iglesia, oro a Dios, conozco la Biblia, hago evangelismo, canto en el coro, yo predico, por eso soy buen creyente. Puede ser, pero eso no es todo. La apariencia de piedad no es todo. Los fariseos cayeron en la trampa de piedad y se engañaron a sí mismos. Los fariseos se consideraban justos a sí mismos porque vivían con apariencia de piedad. ¿Saben cuáles eran los problemas de los fariseos? Ellos no estaban bien espiritualmente, pero pensaron que estaban bien espiritualmente. No eran espirituales, pero creyeron que eran espirituales. Se engañaron a sí mismos con la apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Hermanos, debemos saber que hoy en día también muchas personas se engañan a sí mismos con esta apariencia de piedad. Este es el gran problema de la iglesia hoy en día. Muchos pastores piensan que están bien espiritualmente porque conocen la Biblia, porque predican y enseñan la palabra de Dios. Muchos creyentes piensan que están bien espiritualmente porque es creyente de nacimiento, porque tiene un cargo en la iglesia, porque toca en la iglesia, porque canta en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, déjenme hacerle una pregunta más. Si Jesús regresaría en este siglo XXI, ¿a quiénes llamarían fariseos e hipócritas? Me va a disculpar, pero dirían esto a los pastores que conocen y enseñan la palabra de Dios. No hay que engañarnos con la apariencia y conocimiento bíblico. No nos engañémonos con la apariencia, con siervo. Después le digo por qué. Porque van a ser distinguidos por Dios lo real y lo falso. Esta es la realidad de la iglesia hoy en día. No quiero criticar a los pastores, pero esta es la realidad. Para ser un creyente que goza la bendición de Dios, no hay que engañarse a sí mismo con la apariencia de piedad. Entonces, tercero y último, para no engañarnos con la apariencia de piedad, ¿qué hay que hacer? Para no engañarnos a nosotros mismos con la apariencia de piedad, ¿qué hay que hacer? En último lugar, hermanos, para no engañarnos con la apariencia de piedad, hay que tener la fe de omnipresencia de Dios. La fe de omnipresencia de Dios. Hermanos, algunos creyentes tienen fe de hipocresía porque no tienen la fe de omnipresencia de Dios. No tienen la fe de omnipresencia de Dios. Por eso se engañan con la fe de hipocresía. Dios está vivo y está mirando todo. Él está mirando todo. Debemos ser conscientes de su omnipresencia. Tenemos que saber que la cámara de Dios está filmando las 24 horas del día. Dios bendijo a José por esta causa. José dijo, ¿cómo voy a cometer semejante cosa y pecaría contra mi Dios? Este José era una persona que tenía la fe de omnipresencia de Dios, no una fe de hipocresía. Nadie está mirando. ¿No ve que no hay nadie? No era así.
No nos engañemos, hermanos, con la fe de hipocresía, sino tengamos la fe de omnipresencia de Dios para que seamos reconocidos y bendecidos por Dios. Dios conoce, Dios sabe. Hermanos, mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 23 en adelante. Dios está diciendo, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Miren lo que dice acá, una cosa muy fuerte y grave. Dios está diciendo, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, tal como dice la Biblia. Dios dice, Él está mirando a aquellos falsos profetas que está mintiendo. Que yo soñé esto, que yo soñé esto, que vi esto, que Dios me habló. Queridos hermanos, por favor, no vaya detrás de ese sonámbulo mentiroso. Pastores, dejen de ser sonámbulos. No juegue en nombre de Dios. Hermano, Dios es un Dios de omnipresencia. Y tenemos que tener una fe de omnipresencia de Dios. Mira lo que dice el salmista. Mira lo que confiesa el salmista, Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me huiré? Hermano, esta es la confesión de un creyente que tiene la fe de omnipresencia de Dios. Hermanos, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? Hermanos, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde me iré? Esta fe de omnipresencia de Dios se ha terminado hoy en día. La gente se han perdido temor a Dios. Y lo que dicen pastores se engañan, se mienten descaradamente sin temor a Dios. Por favor, seamos un creyente que teme a Dios con esta fe de omnipresencia de Dios. Los creyentes que no reciben la bendición del creyente, no la reciben porque en vez de ser creyentes, quisieron parecer nomás. Eso es, hermanos. Es importante asistir a la iglesia, pero vivir la vida de creyente es más importante. En vez de parecer a un creyente, hay que ser un creyente. Aquellos que solo quieren parecer se está engañando a sí mismo. Pero tristemente, muchos creyentes están viviendo una vida de autoengaño hoy en día. Miren lo que dice, hermanos. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 6:3. Porque el que se cree ser algo, mire, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Hermanos, quiero finalizar el mensaje.
Para vivir una vida que no nos engañemos con la apariencia de piedad, hay que ser y no hay que parecer. Lo reales y lo falso van a ser distinguidos por Dios, porque Dios no puede ser burlado. Así que no nos engañémonos con la apariencia de piedad, sino con la fe de omnipresencia de Dios, seamos reconocidos por Dios para que podamos gozar de sus grandes bendiciones. Que Dios le bendiga.